Muy buenas, mis curiosas y curiosos. Por fin volvemos al canal, por fin vuelvo a subir vídeo. La verdad es que os debo una explicación y una disculpa por haber prometido subir mínimo un vídeo mensual o un vídeo cada 2 semanas y al final quedarme en el intento. Este último año ha habido muchísimos cambios en mi vida. Uno de ellos, bueno, ya lo veis, he cambiado de casa. Ahora ya no os hablo desde mi habitación, desde mi cama. Ahora tengo un pequeño setup, humilde, pero bueno, un setup ya. En lo profesional también he tenido muchísimos cambios. Gran parte de este último año y medio he estado pluriempleada o he estado viajando bastante, entonces se me ha hecho un poco imposible. Voy a dar 1000 excusas en tono el mea culpa por no haber seguido subiendo vídeos y por haberos dejado olvidados, pero esto ya no va a volver a suceder. Mínimo, lo prometo de verdad, mínimo un vídeo al mes subiré, aparte de seguir subiendo mucho más contenido a nuestro Instagram y a nuestro TikTok, que ya sabéis que tenemos más redes sociales. No me lío mucho más a dar explicaciones y ahora sí empiezo con la introducción. Este especial de Halloween tratará sobre experiencias paranormales de mis suscriptores. Os voy a leer 4 historias, pero una de esas 4 historias es mía, es una historia real mía. No os voy a decir cuál es, también voy a mantener en el anonimato a los protagonistas de las otras 3 historias para salvaguardar sobre todo su intimidad, así que voy a dejar a vuestra imaginación o a vuestra elección cuál pensáis o cuál estáis segurísimos de que es mi historia. Me lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios, junto con el icono de el fantasmita. Bueno, ya sin más, ahora sí, vamos con el vídeo, con estas 4 historias. Después de esto, lo único que me queda decir es que yo soy Sandra Castro y os doy la bienvenida a mi humilde morada. Te cuento lo que me pasó a mí, que yo jamás sentí esa sensación de ponerse los pelos de punta, la piel de gallina. Eso es lo que sentí yo. Estaba durmiendo con mi expareja y me desperté al sentir un jaleo en la cocina muy fuerte. La verdad que fue un ruido impresionante. Tengo que aclarar que estábamos ella y yo solos y no había nadie más en la casa. Me levanto algo inquieto y me adentro pasillo adelante y veo un resplandor que sale de la puerta de la cocina. A lo que me pregunto a mí mismo, ¿pero quién estará ahí? Han entrado en mi casa. Así que caminé rápidamente para enfrentar a aquella persona que había entrado en mi hogar. Ya en la entrada de la cocina, veo que estaba todo a oscuras, exceptuando la televisión que estaba encendida y con el volumen a tope, cosa que me extrañó bastante porque yo mismo la había apagado antes de irme a dormir. Me giro para coger el mando que estaba encima del microondas y en ese instante veo pasar por mi izquierda lo que eran 3 bolas de luz, pero con la luz más brillante que había visto en mi vida. Eran de un blanco azulado intenso alucinante y me quedé paralizado mirándolas con el mando en la mano. De repente empiezo a sentir un frío muy fuerte en la espalda y veo que una de ellas me atraviesa y las otras 2 pasan por mi izquierda. Las 3 bolas de luz eran de diferentes tamaños, una grande, otra mediana y otra más pequeña. Después de los movimientos que hicieron citados anteriormente, acabaron posándose en la palma de mi mano y desapareciendo. Esto nunca se lo he contado a nadie porque me da miedo que me tomen por loco o por mentiroso, pero ese frío intenso que sentí en mi espalda ese día no lo he sentido ni lo volveré a sentir jamás. Antes de contarte mi experiencia, te contaré que hará 4 años yo vivía en un estudio, de esos apartamentos pequeñitos que tienen la cocina, la cama y el espacio para la sala en el mismo habitáculo. Nada más entrar por la puerta, a la derecha, tenía un gran armario empotrado con las puertas cubiertas de espejos y a la izquierda el baño con un espejo bastante grande justo encima del lavabo, de tal manera que ese espejo del baño y los de los armarios quedaban enfrentados. Especifico este detalle porque se suele decir que los espejos son portales a cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que si tienes espejos enfrentados es posible que atraigas cosas malas a tu casa. La verdad es que yo te puedo asegurar que en esa casa pasé varios de los peores episodios paranormales que he vivido en mi vida, aparte de una muy mala etapa anímica. Cabe destacar que durante toda mi vida he sufrido parálisis del sueño, pero esto va por etapas. Tengo meses e incluso años en los que no para de sucederme y otros en los que no pasa absolutamente nada. Por aquel entonces tenía parálisis del sueño casi a diario y había noches en las que tenía varias en la misma noche. Ya te puedes imaginar mi cansancio y mi estado de ánimo. Pues bien, recuerdo que una noche en la cual me acosté muy temprano, dormí como hasta la 1:30 y a esa hora abrí mis ojos y mi casa estaba en calma. Es más, ni siquiera se oía a mis vecinos, cosa que eran bastante ruidosos. Lo curioso es que al incorporarme en mi cama y ver a mi alrededor pude percibir un humo gris
o una niebla que flotaba en el aire por todo el apartamento, el cual se veía perfectamente gracias a la luz de la calle que entraba por la ventana. Olfateé el aire para ver si olía quemado o incluso me hubiera dejado la vitrocerámica encendida, pero no olía nada. Vi a la izquierda de mi cama y vi a mi perra durmiendo plácidamente a mi lado. Me recosté y seguí viendo intrigada aquella niebla, cuando de repente sentí que algo me sujetaba los tobillos, que iba subiendo por mis piernas y movilizándome poco a poco por completo. Era una sombra oscura que emanaba una energía terrible que me paralizaba tanto como su peso sobre mí. Una vez lo que parecía ser su cara estuvo a la altura de la mía, rodeó mi cuello con sus manos y apretó con fuerza. Yo luchaba y me resistía, a la vez que sentía que me quedaba sin aliento. Yo sentía que la vida se me estaba escapando y que no podía hacer nada para remediarlo. Una lágrima brotó de mis ojos porque sentí que ese era el fin. Pero de repente, increíblemente, a lo lejos, muy a lo lejos, oí cómo mi perra ladraba y ladraba sin parar. Sus ladridos cada vez se acercaban más, hasta escucharlos al lado mismo de mi oído izquierdo. En ese mismo instante me desperté sin aliento y tosiendo sin parar. Intentaba por todos los medios respirar y volver a llenar mis pulmones. De hecho, tardé varios minutos en recuperar el aliento y dejar de toser. Cuando ya me repuse y me sequé las lágrimas, me senté al borde de la cama y abracé a mi perra con fuerza porque entendí que ella me había salvado la vida, me había salvado de morir asfixiada. Y también comprendí que las parálisis del sueño son algo muy serio y sobre todo muy peligroso. Lo que te voy a contar no solo se trata de una experiencia mía, sino de una constante en la vida de mi madre, ya que lleva viendo cosas toda la vida. Más bien es algo que viene de familia, porque mi abuelo era el que veía. Y eso se suele decir que lo suelen heredar los nietos, pero en este caso ese, digamos, don lo heredó mi madre. No sé por qué ni por qué no. Mi abuelo contaba muchas de sus anécdotas y visiones. Recuerdo que una noche fue a casa de su cuñada y él nos dijo que vio a una vecina cogiendo agua en un río y que al dirigirse a ella no obtuvo contestación, que la vecina únicamente se limitó a mirarlo en silencio y totalmente inmóvil. Rato después, mi abuelo, cuando llegó a casa, le comentó a mi abuela a quién había visto y lo que había pasado. Y mi abuela le dijo: «¿Pero cómo vas a verla? Eso es imposible porque esa mujer está enferma y está encamada». Y él repetía y aseguraba haberla visto con una gran convicción porque estaba segurísimo de lo que habían visto sus ojos. Lo cierto es que esa mujer sí que estaba encamada con lo que parecía ser una enfermedad terminal, por lo cual falleció 2 días después. Como te decía anteriormente, mi madre heredó el don de mi abuelo y ella también podía ver personas o espíritus, se podría decir. Y te diré más, sobre todo esto le pasa desde su trasplante de pulmón. Antes veía, pero ahora ve muchísimo más. Ve adultos, ve niños, ve cómo le sonríen, le hacen gestos, incluso la abraza. Y muchísimas veces hacen gestos como queriendo comunicarse con ella, como queriendo decirle algo, pero jamás les ha oído hablar. Por lo general, suele verlos más tirando hacia la noche, pero la pobre a veces se asusta y me dice que se tapa la cabeza hasta que desaparecen. Como ves, todo esto está muy presente en mi familia y por eso veo normal que algún día me pasara algún suceso extraño. Y es el siguiente que te voy a contar. Hace alrededor de 9 años, una noche estaba sola en mi casa. Bueno, sola no, estaba con mi hija, que estaba durmiendo en su habitación y era pequeñita. Yo estaba en el salón, viendo la televisión, como solía hacer por las noches. Me gustaría aclarar que la puerta del salón tenía un cristal. Y hubo un momento en el que sentí un golpe muy fuerte en el cristal. Asustada, me levanté rápido, salí al pasillo con mucho miedo y no vi a nadie. Temía que le pasara algo a mi hija, así que todo lo rápido que pude me acerqué a la habitación de la niña. Al asomarme a la puerta, vi que la niña dormía plácidamente. La siguiente noche todos dormíamos como angelitos, cuando un estruendo nos despertó muy sobresaltados. Nos acercamos a la cocina de donde venía ese fuerte ruido y vimos asombrados como el juego de ollas que mi abuelo me había regalado y que estaban perfectamente colocadas en una estantería había caído al completo, al suelo. Lo curioso es que mi abuelo falleció en esos días. Sentí como que había venido a despedirse. Como añadido a esto, te contaré que mis padres guardaban un despertador antiguo, de esos que tenían campanitas y eran muy ruidosos. Ese despertador llevaba muchísimo tiempo parado y justo el día que mi abuelo falleció, ese reloj se puso a funcionar y se paró justo a la hora que mi abuelo se fue. Y a día de hoy seguimos conservando ese reloj como oro en paño. Es el tesoro familiar. Esto que te voy a contar tuvo lugar hará 2 años. Ya antes me habían pasado otras cosas, pero para mí esto es más reciente y mucho más importante, ya que estoy más grandecito.
y puedo procesarlo de una manera diferente. Hace 2 años mi hermano falleció y yo fui el que se hizo cargo de gestionar todos los preparativos que tenían que ver con el cuerpo y con el sepelio en el tanatorio. Bueno, el caso es que a mi hermano le habían hecho una cirugía y luego de eso parece ser que no se cuidó muy bien y acabó teniendo un trombo, y ese trombo le llevó a tener otra patología diferente que le llevó al fatal desenlace. Bien, entonces ya nos habían entregado el cuerpo y estábamos en la sala de velación, y en el momento que estaba recibiendo a la gente que iba llegando, mi hermana empezó a gritar. Fui a ver qué estaba pasando y vi que el cuerpo de mi hermano estaba lleno de moscas. Es más, el ataúd estaba lleno de moscas. Mi hermana empezó a gritar: ¿cuántas moscas? ¡Qué cosa tan horrible! Eso se ve fatal, pero ¿por qué tiene moscas? Entonces yo traté de calmarla y le expliqué que cuando fallecemos el cuerpo segrega una serie de sustancias que atrae a los insectos. Pero mi hermana no se calmaba. Busqué a la gente que organizaba eso y no encontré a nadie. Y entre tanto, la caja seguía llenándose y llenándose y llenándose de moscas. Aunque tratara de calmar a mi hermana, ella volvía sobre lo mismo y volvía a gritar y seguía repitiéndose una y otra vez. Así que ya no soporté más y mandé salir a todo el mundo de la sala. Pedí unos guantes de látex y le pedí a 2 de los amigos de mi hermano que me ayudaran. Abrimos la caja y empecé a sacarle las moscas poco a poco. Para ello tenía que moverlo y tocarlo, así que cada vez que tenía que hacerle algo le decía: hermano, con tu permiso te voy a mover. Le acariciaba la cara, le agarraba la nariz como jugando y, en fin, intentaba tratarlo con todo el cariño. Después de eso sellamos la caja con cinta para que no entrasen más moscas ni ningún tipo de insecto. Sellamos hasta el más pequeño hueco y cuando estuvo listo volvimos a dejar entrar a la gente. A la hora de estar velándolo, otra vez mi hermana se puso a gritar por lo mismo. Y cuando me acerqué, ciertamente la caja volvía a estar muy llena de moscas y mosquitos. Y la persona encargada de arreglar los cuerpos aún no había entrado en turno. Así que volví a realizar la misma operación una vez más. Ya después de eso, todo transcurrió normal. Y al día siguiente lo enterramos y todo fue según lo previsto, sin percances. Después del entierro, me volví a mi casa yo solo en coche. Fue un viaje largo, puesto que el tanatorio estaba a 4 horas de mi casa, por lo cual llegué agotado y lo que hice nada más llegar fue acostarme. Una vez ya en la cama, siento que frente a mí hay una sombra inmóvil que estaba como sobre la cama. He de decir que cuando me pasan esas cosas, siempre le busco una explicación lógica a lo que estoy viendo. Entonces encendí la luz muy rápido y busqué una explicación para esa sombra, pero no había nada en la habitación que tuviera la forma de esa sombra con la que yo pudiera confundirla. Intenté salir de la habitación para el salón, pero ya en la puerta el miedo me paralizó. Así que decidí volverme a la cama y en ese momento se me vinieron varias cosas a la cabeza. Yo me había llevado las chapas identificativas de mi hermano, puesto que él era militar. Puede que a mi hermano le hubiese molestado, me las hubiese traído para casa. Por lo contrario, puede que él me estuviera despidiendo. O incluso que como estuve manipulando su cuerpo, que igual me pude haber traído algo malo pegado a mí. La verdad es que yo no soy muy creyente de estas cosas, pero por los acontecimientos me estaba tocando creer a la fuerza. Opté por encender la televisión y distraerme un poco con algún programa nocturno. Y cuando ya sentí que estaba más relajado y que me estaba dando el sueño, apagué la luz, apagué la televisión y me recosté tratando de descansar. Pero me fue imposible, porque ahí estaba de nuevo y aquella sombra ahora no paraba de moverse por la habitación. Me quedé paralizado del miedo y opté por intentar dormirme. No quise ni mover un pelo, ni llamar a nadie. Estaba como entre la calma y el miedo. Al día siguiente llamé a mi padre y a mi hermana y les conté lo que había pasado. Y mi padre creyó ciegamente que mi hermano se estaba despidiendo, ya que días antes de que él ingresara en el hospital le había pedido que viniera a mi departamento nuevo y de hecho aún sigo guardando el audio en el que él me decía que sí que vendría. Así que mi padre me dijo que él vino a conocer mi casa y a despedirse de mí, porque yo era el que había estado ahí todo el tiempo e hice todo lo que nadie más hizo en el tanatorio. E incluso cuando estaba en cuidados intensivos traté de estar el mayor tiempo posible con él e incluso le hablaba mucho aunque él no pudiera. Así que mi padre me dijo que él vino a despedirse y que así se fue tranquilo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado estas 4 historias, estas 4 anécdotas, experiencias paranormales de mis suscriptores. Yo me lo he pasado muy bien y he disfrutado muchísimo escuchando vuestras historias. Me ha encantado rememorar la mía también. Ojo, una aclaración. Puede ser que haya cambiado el género de los protagonistas para despistaros, para que no sepáis cuál es la mía. Puede ser que haya intercambiado todo. O puede que no. ¿Quién sabe? En fin, espero que me dejéis por aquí abajito por los comentarios qué historia creéis que es la mía. Si has llegado hasta el final del vídeo y quieres dejarme un comentario, me gustaría que me dejaras en tu comentario un fantasmita, ya que estamos en Halloween y este es el especial de Halloween. Y si te ha gustado el vídeo, como no, no dudes en dejarme un like. Si te gusta mi canal, por favor, suscríbete, que para ti es
un gesto muy pequeñito y para mí es una gran ayuda. Aparte, recordad que tenemos tanto Instagram como TikTok, que os dejaré por aquí abajo en la descripción los enlaces. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente daros las gracias por esperar tanto tiempo a que vuelva a subir vídeo. En fin, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver y nos vemos pronto. ¡Adiós!